Panqué de plátano, el panqué más suave y jugoso que vas a preparar. Te encantará. Así solito o con una cobertura de chocolate, este panqué de plátano o banana será uno de tus favoritos, pues además de que es súper fácil de preparar, queda delicioso y súper jugoso. Acompáñame a prepararlo. Para empezar mezclaré los ingredientes secos, por lo que aquí ya tengo 195 gramos de harina de trigo todo uso. Ahí voy a añadir 30 gramos de leche en polvo que puedes sustituir por maicena o 30 gramos más de harina. Agregaré también un cuarto cucharadita de bicarbonato de sodio, seguido por 1 1/4 cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de sal y una cucharadita de canela molida, que dará un sabor muy rico al pan. Mientras mezclo, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, tenemos ya muchas otras recetas que pueden gustarte. En fin, de esa mezcla de ingredientes secos tomaré 2 cucharadas que voy a mezclar con 60 gramos de nueces picadas y 60 gramos de chispas de chocolate. Aquí puedes usar solo nueces o solo chispas de chocolate si gustas. Pero pues a mí la verdad es que me encanta combinar estos dos ingredientes. Y bueno, ahora voy a tamizar quitando el exceso de harina. Esto lo hago para que al momento de hornear no se vayan al fondo las nueces ni el chocolate, para que se distribuyan bien por todo el panqué. Ya que están listas, colocaré en otro recipiente y haré a un lado, pues ahora voy a ir a machacar 4 plátanos maduros de tamaño mediano. La cantidad que yo usé fueron 375 gramos, ya sin la cáscara. Y así machacados los dejaré a un lado y voy a encender mi horno a 180 grados centígrados. Lo que sigue es batir todos los ingredientes. Aquí ya tengo 100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Voy a añadirle 20 gramos de aceite vegetal. Ahora aquí tengo 150 gramos de azúcar mascabado. En su lugar puedes usar azúcar blanca o solamente azúcar morena. Batiré a cremar. Esto a mí me toma aproximadamente 3 minutos. Y aprovecho aquí este espacio para comentarte que si no quieres utilizar los 20 gramos de aceite, puedes sustituir por 20 gramos más de mantequilla sin sal. Y claro que todo esto lo puedes hacer también con un batidor de globo manual. Lo único es que te costará un poquitito más de trabajo, pero sí se puede. En fin, pasando 3 minutos voy a ir incorporando 2 huevos, uno por uno. Comenzaré con el primero y al mismo tiempo voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Batiré a integrar. Y una vez ya no vea rastros del primer huevo en la masa, añadiré el segundo y voy a batir nuevamente a incorporar. Aquí te recuerdo que los ingredientes en gramos, tazas y tips te los voy a dejar como siempre debajo del título, en la cajita de información. Pero bueno, yo dejaré a un lado mi batidora eléctrica. Si tu batidora tiene la velocidad más baja, puedes seguir utilizándola sin problema. Agregaré el puré de plátano y voy a mezclar a incorporar bien todo. Yo me voy a ayudar con mi batidor de globo manual, pero también puedes utilizar una palita. En este punto notarás una mezcla como cortada, pero no te preocupes, es totalmente normal. Aún nos falta ir incorporando los ingredientes secos, los cuales voy a ir tamizando. Y voy a integrarlos todos al mismo tiempo. Aquí parecería que lo hice por partes, pero es porque no entra toda la harina en el colador. En fin, voy a mezclar, a incorporar la harina. Cuando ya casi he terminado de integrarla, voy a agregar la mezcla de nueces y chocolate. Seguiré batiendo a obtener una mezcla homogénea. Unos trocitos de plátano por acá, unos trocitos de nueces por allá y chocolatito. Y por último, terminaré mezclando con mi palita con movimientos suaves y envolventes hasta no ver rastros de harina en la masa. Cuando eso suceda, voy a llevar a un molde para panqué, el cual forré con papel de hornear. El que yo estoy utilizando es de 21.6 centímetros de largo por 11.4 centímetros de ancho y 6.35 de altura. Y ya que esté toda la masa en el molde,
Con una palita voy a distribuir muy bien, tratando de que la superficie quede planita. Si es necesario o si se te hace más fácil, usa una cuchara para aplanar. Pero bueno, lo que sigue es darle unos golpecitos para acomodar mejor y voy a llevar al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearemos por 50 a 60 minutos o hasta verlo doradito y tu cocina se impregne de su delicioso aroma. Mi panqué estuvo listo en 55 minutos. Recuerda revisar con un palillo, debe salir limpio. Esto es porque cada horno es un mundo y puede que a ti te tome un poco más o menos tiempo hornearlo. Ok, voy a dejarlo unos 5 minutos en el molde y pasando este tiempo voy a retirar y voy a colocar sobre una rejilla para dejarlo enfriar. Así como está ya se ve genial, pero yo voy a hacer una cobertura de chocolate que combina perfectamente con el plátano. Así que voy a mezclar 80 gramos de chocolate para cobertura, puede ser amargo o semi-amargo, con 80 gramos de crema para batir que debe estar calientita. Si estás en México puedes usar media crema y solo debes calentarla sin dejar que hierva. Pero bueno, una vez agregué la crema voy a dejar unos 2 a 3 minutos reposar para posteriormente mezclar y el chocolate se va a ir derritiendo por el calor de la crema. Si notas que esta mezcla aún está espesa, solo pon un poco más de crema calientita. Para mí así está perfecta y el panqué ya no está tan caliente, por lo que iré cubriéndolo con el chocolate. ¿A poco no? Ya se ve muy lindo. Pero además, antes de que endurezca la cobertura, voy a espolvorear trocitos de nuez tostada, que además de aportar un sabor muy rico, hará que este panqué se vea aún más lindo. Y listo, ahora voy a dejarlo enfriar mínimo unas 2 horas, aunque este tipo de panqué por el plátano es mucho mejor cortarlo hasta el día siguiente. Yo lo que suelo hacer es que una vez frío lo meto al refrigerador, así ya lo mantengo refrigerado y una vez quiero una rebanada simplemente la corto y la caliento. Aunque si hace frío donde vives, puedes mantenerlo a temperatura ambiente. Pero bueno, antes de irme, me gustaría agradecer a Carmen García y Klaus Cueto por ser miembros del canal. Muchísimas gracias por el apoyo. También me gustaría invitarte a que me dejes un comentario para saber qué les ha parecido esta receta. Y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradecemos muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.